Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a hablar un poco más sobre la frecuencia, cómo identificar anuncios prospectadores, cómo identificar anuncios de retargeting, BOF, TOF, más de tráfico tibio. Frecuencia es algo que nos va a indicar justamente esto y considero que hoy por hoy es importante que sepamos cómo interpretar esto para justamente entender un poquito más cómo es o dónde estamos parados hoy por hoy en nuestra cuenta publicitaria. Entonces, yo voy a agarrar acá ejemplo, una fecha medio random del año pasado. La idea es que se entienda un caso práctico para que ustedes después lo puedan aplicar a su cuenta publicitaria. Así que la fecha que agarramos va a ser del 1 de julio al 31 de julio. Y antes de aplicar esto, va a ser importante que coloquemos estas tres métricas. Primero va a ser impresiones, después alcance y después frecuencia. Las tres funcionan en conjunto. De hecho, frecuencia viene un poco en sí entre impresiones y alcance, dan como resultado la frecuencia. Así que ahora vamos a pasar a explicar un poquito mejor, pero hay ciertos criterios que está bueno que se entiendan de por qué funcionan de la mano. Algo que tengo que tener en cuenta para empezar es que esto se tiene que realizar siempre a nivel anuncios, no a nivel campañas. De hecho, ahora estamos a nivel campañas. Sería un error que nosotros digamos, bueno, esta campaña tiene una frecuencia de 2,3. En realidad nosotros deberíamos ir primeramente a nivel anuncios. Y una vez que estamos a nivel anuncios, lo que nosotros vamos a hacer para poder identificar, por ejemplo, si tenemos algún anuncio prospectador, es por mayor alcance. Ahora voy a pasar a explicar por qué, pero este es el primer filtro que vamos a hacer. ¿En qué tiempo? Idealmente en los últimos 7 a 14 días está bueno siempre que agarramos ese rango, venimos a nivel anuncios sin filtrar ninguna campaña y pongamos por mayor alcance. Lo que estamos haciendo acá es justamente que lo que más alcance tuvo, es decir, a lo que más gente llegó, probablemente sea lo que menor frecuencia tiene. Fíjense qué interesante acá que tenemos alcance 131.000 e impresiones 179.000 con una frecuencia 1,37. Los tres van de la mano y de los tres nos están diciendo exactamente lo mismo. De hecho, la frecuencia es un resumen de alcance e impresiones. ¿Y por qué digo esto? Es porque básicamente lo que nos está diciendo acá es que este anuncio le llegó a 131.000 personas y de esas 131.000 personas, la diferencia entre 179.000 menos 131.000, que es más o menos un 37% más, lo volvió a ver. Y es eso lo que dice justamente la frecuencia. Fíjense que la frecuencia dice 1,37, es decir que 1 significa que al menos el 100% de la gente lo vio y el 37 es que el 37% de ese 100% lo volvió a ver. Pero ahora algo muy importante y un dato no menor es que la frecuencia se lee siempre de forma intradaria. Es decir, nosotros deberíamos primeramente identificar cuáles son nuestros anuncios prospectadores con este filtro de mayor alcance y por lo menos empezar a agarrar los que en los últimos 7 a 14 días tengan una frecuencia, diría por debajo de 1,5. Este es el primer filtro. Después nosotros vamos a aplicar otro filtro y en este segundo filtro donde realmente vamos a ver cuál está prospectando y si lo está haciendo bien. Muchas veces podemos encontrar a un anuncio prospectador que no está funcionando bien y ahí hay que ver si conviene o no dejarlo, porque muchas veces un anuncio prospectador puede ser que nos esté generando un poquito de pérdida o break-even, y en ese caso conviene dejarlo porque justamente está abriendo audiencia. Hay otros casos en los cuales está generando mucha pérdida, tiene un CPA muy alto pero tiene una frecuencia bajita y mucho alcance. En esos casos quizás conviene apagarlo porque a la gente que le está llegando no está convirtiendo, por ende no va a servir tampoco para los otros anuncios. Pero en el caso anterior, que son anuncios que están llegando a gente nueva y está yendo a break-even, conviene dejarlo porque justamente eso es lo que termina retroalimentando a toda la cuenta publicitaria, es decir, a los otros anuncios. Muchas veces pasa de que si apagamos un anuncio prospectador que está en break-even y vamos viendo como lentamente empezamos a saturar nuestra audiencia y no entendemos el porqué, bueno, acá puede estar el trasfondo. Entonces es por eso es que es tan importante entender el rol que está cumpliendo hoy por hoy cada anuncio, sobre todo aquellos que nos están abriendo audiencia o tráfico frío. Por lo tanto, uno de los primeros filtros que vamos a hacer es ver cuáles son los anuncios que tienen una frecuencia bajita. Fíjense, todo esto tiene frecuencia baja. Si yo selecciono, ninguno de estos se repite, eso está genial. Acá tenemos otro más, listo. El resto se repite. Vamos a hacer cuenta que tenemos estos 4 que tienen frecuencia muy bajita. Los 4 tienen un muy buen alcance, así que el siguiente paso va a ser filtrarlos. ¿Por qué los filtramos? Porque ahora vamos a hacer un segundo filtro. En este segundo filtro vamos a ver realmente cuál es prospectador y cuál no es. De hecho, si les parece, podríamos agarrar uno que no lo sea para justamente ver la diferencia entre uno y otro. Así que vamos a agarrar nuevamente estos primeros 4 y vamos a agarrar uno que tenga una frecuencia un poco más alta. Probablemente si venimos por mayor compras, bueno, acá tenemos algunos, por ejemplo.
Bien, vamos a filtrar entonces ahora sí. Y el siguiente paso va a ser ver si realmente estamos abriendo audiencia con esto. Para esto vamos a ir a nivel desglose, vamos a poner por día. Lo que hacemos acá es desglosar la campaña por día. Fíjense y van a ver, no sé si se llega a ver ahí, bueno, no se llega a ver, pero acá a la izquierda están las fechas. Para poder ordenar las fechas tenemos que hacer clic en la columna anuncio y ahí se van a ordenar. Y acá está lo interesante, fíjense que esto empezó el 17 y tenemos un par de días por delante para analizar. Si nosotros vamos a ver, el día 17 tuvo un alcance de 6.000 personas y 7.000 lo vieron, es decir que 1.000 personas más, además de los 6.000, lo volvieron a ver. Fíjate que tuvo una frecuencia de 1,14. Ese fue el primer día. Ahora, el segundo día llegó a 23.000 personas, es decir, casi un 3,5 más de personas, y casi que no volvió a ver nadie esas 23.000 personas. Por eso tuvo una frecuencia de 1,02. Y ahí es donde Meta mismo va viendo si tiene estas métricas, prospectémoslo a ver cómo funciona. Y es lo que hizo acá. Fíjate, de 1,14 lo bajó a 1,02. Funcionó muy bien. De hecho, normalmente un video prospectador es el que menor CPM tiene. Y dicho y hecho pasó eso. Y esto tuvo un ROAS de, vamos a ver si nos fue bien. Esto tuvo un ROAS de 2, cuando este producto tiene un ROAS de 1,5, o sea que sirvió. Ahora, si seguimos viendo, el día siguiente tuvo una frecuencia de 1, o sea, directamente lo prospectó. Tuvo buenas métricas. Al día siguiente 1,05, 1,09, 0,09, 0,08. Fíjense que todos los días prospectó. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente la gente que llegó fue toda gente nueva. Muy pocos repitieron. Y esto justamente dice la frecuencia. Lo vieron las 100% de las personas y ninguno más lo vio de nuevo. Lo vieron el 100% de las personas y solamente al 5% se lo volvió a mostrar. Al 9% se lo volvió a mostrar. Y así día por día. Entonces, este anuncio sí podríamos decir que es un prospectador. Es importante también tener en cuenta el importe gastado. Mientras mayor importe gastado y mientras menor sea la frecuencia, significa que realmente sí es un prospectador que podemos ir escalándolo a medida que pase el tiempo, justamente. Hay muchas veces que vemos frecuencias súper bajas, pero cuando vamos a ver el importe gastado tiene 30, 40, 50 dólares y ahí no podemos validar nada. Entonces, recomiendo yo que cuando veamos de analizar estas métricas, tengamos el conjunto de las métricas para identificar si es o no. Me refiero a alcance, impresiones, frecuencia, importe gastado y ROAS. Y de hecho creo que te iría en ese orden. Ahora vamos a pasar a otro creativo. Fíjate este creativo interesante. Tenemos un creativo que tiene un CPM un poco alto. Y acá está lo que digo, ¿no? El primer día tuvo 6 dólares. Y obviamente con tan poco presupuesto es obvio que va a llegar a gente nueva constantemente, por eso la frecuencia baja. Esto no quiere decir que sea un video prospectador, porque vamos a ver a medida que fue subiendo el presupuesto cómo fue rindiendo. Acá ya tuvo 1,07, 1,09 y se mantuvo. Acá vamos viendo cómo fue aumentando el presupuesto y a medida que fue aumentando el presupuesto se mantuvo la frecuencia. Esto es Meta quien decide justamente si mostrárselo a gente nueva o a mostrárselo a la audiencia que ya lo vio, porque en base a todas estas métricas y las miles de métricas más va determinando de qué manera va a funcionar mejor. Y en este caso identifica Meta que es a través de tráfico frío. Vamos a ver otro caso más. Acá tenemos otro más. En este caso tenemos frecuencias un poco más elevadas. De hecho, la frecuencia general es de 2,10. Ya este sale del rango y este es el caso que quería mostrar. El primer día tuvo 45 dólares, tuvo una frecuencia de 1,16. Yo creo que para que un video prospectador lo sea, debería tener una frecuencia de 1,10 para abajo. Ante la escalabilidad más presupuesto, que se mantenga siempre 1,10 para abajo, ya puede ser un indicio de un video prospectador. Al día siguiente gastó menos y tuvo una frecuencia menor, justamente por el importe, por eso digo que es importante. Acá ya gastó más, gastó el doble, tuvo frecuencia más alta y todos los días tuvo una frecuencia bastante alta. Acá al final fue empezando a bajar, pero vamos a ver, el importe también fue bajando y así también cuando lo intentó prospectar no tuvo muy buenas métricas. Entonces fíjense cómo va de la mano, ¿no? Porque las veces que intentó prospectarlo Meta, las métricas fueron malas. Las veces que lo usó para un tráfico más tibio, funcionó mejor. Entonces acá es donde yo digo que Meta, en base a las métricas que va, en base a la metadata que va recopilando y la información que va procesando, es quien decide a quién mostrárselo. Si vemos este caso, lo mismo. Fíjate que tiene 1,18, 1,3 y acá ya empieza a bajar, pero en realidad tuvo un poco de importe gastado. No es para analizar este caso. Vamos a ver, acá ya empezó a subir más el presupuesto, la frecuencia se mantuvo siempre muy bajita. Es más, recién acá empezó a gastar, empezó con una frecuencia alta que fue bajando a medida que fueron pasando los días. Y a medida que fueron pasando los días, el ROAS se mantuvo bastante bien. Acá hay otro caso. Este caso prospectó desde el día 1. Empezamos a contar acá el 30, que es donde realmente gastó. 1,06, 1,
1,04, 0,06, 0,03, 0,06, súper sólido la verdad. Es más, cuando gastó mucho presupuesto, se mantuvo esa frecuencia baja. Todos estos días que gastó 80, 90 dólares, todo lo días con frecuencia baja. Es decir, que alcanzó mucha gente, si vemos el general, alcanzó mucha gente y se lo voy a mostrar solamente a un 37%. Eso es muy óptimo. Y esto quiere decir que es un video prospectador que abre mucha audiencia. Mientras más prospectadores tengamos, más oportunidades tenemos de aprovechar con estático, de videos cortitos, urgencia, oferta directa, para seguir convirtiendo más. Por eso es importante identificar cuándo o no tenemos este tipo de creativos. Y si no lo tenemos, hay que salir a buscarlo, porque es clave contar con un ecosistema de al menos un video prospectador. Mientras más tengamos mejor, pero tengamos consideración de que no es sencillo sacar un video prospectador. Para esto necesitamos cumplir con algunas ciertas características, como videos un poquito más largos, videos en donde hagamos consciente a la gente sobre la solución que ofrecemos o sobre el problema que tienen que ni siquiera ellos saben, o bien sobre el producto y lo que hace. Así que yo creo que con esto podemos empezar a entender un poco más sobre cuando un video o un anuncio, mejor dicho, es prospectar o no. Tengan en cuenta que mayormente son videos. Los estáticos suelen tener un rol más de tráfico tibio o caliente. Obviamente que eso no quita de que se pueda conseguir un estático prospectador, como puede ser una noticia, algo más científico, medicinal, pero mayormente van a ser los videos de larga duración, donde están explicando el producto, la problemática, sin quizás un llamado a la acción tan directo. Así que espero que les sirva esta información y cualquier consulta, duda me pueden estar escribiendo por Instagram, chicos. Muchas gracias y buenas noches.